Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas un día más, un episodio más a Los 40 Autismo, el podcast donde hablamos sobre autismo descubierto en la edad adulta. Hoy quiero hablar sobre el dolor. Últimamente he hablado con algunas personas autistas sobre este tema y he sacado algunas conclusiones interesantes y quiero compartirlas hoy contigo. Bueno, como te decía, bienvenido, bienvenida. Yo soy Nuria Hidalgo, soy autista. Descubrí que lo era a los 40 años, como dice el nombre de este podcast, y desde entonces pues me dedico a divulgar sobre el autismo porque creo que es ese gran desconocido. Hay muchísimas malas creencias sobre lo que supone el autismo y bueno, pues aquí está este podcast para derribar y desmentir algunas de ellas. Hoy quiero hablar sobre el dolor. ¿Cuántas veces te han dicho que eres un exagerado, una exagerada, que eres hipocondríaco, que realmente no te pasa nada, que te quejas de vicio? No sé, es que se me ocurren infinidad de cosas. ¿Cuántas veces te han dicho eso? A mí me lo han dicho muchísimas veces. Muchísimas, hasta el punto de que he llegado incluso a creerme que eso era verdad. Y ahora que soy autista, he descubierto que eso no es así del todo. Lo que creo es que tenemos una percepción del dolor diferente. Sé que hay personas autistas que tienen, digamos, hiposensibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, que sienten menos. En este caso estamos hablando pues táctil, ¿no? Una sensibilidad táctil o al dolor, ¿no? Pero hay personas que sienten menos. No es mi caso. Mi caso es todo el contrario. Yo siento mucho, demasiado. Por lo tanto, podríamos hablar de que yo soy hipersensible. Eso hace que el resto de la gente que no tiene ese grado de sensibilidad que yo tengo, vea como una exageración lo que a mí me pasa. Esto me ha perseguido durante toda mi vida. Desde muy pequeña recuerdo que me pasaban cosas, yo qué sé, pues jugando con otros niños o bromas de niños y bueno, determinadas cosas que yo vivía como un auténtico drama. De hecho, hoy una de mis hijas le pasa exactamente lo mismo. Y cualquier mínima cosa, como puede ser que se le caiga un diente, es un auténtico drama. En mi caso, no me permitían ser, porque, Dios, qué exagerada, solo se te está cayendo un diente. Y es cierto que el grado de intensidad que podemos llegar a transmitir porque se nos está cayendo un diente es tan elevado que las personas que están alrededor bueno, pues pueden llegar a perder la paciencia. Lo digo porque ahora estoy en el otro lado y en el otro lado también se sufre. No quiero decir que no. El otro día decían, es que generalizas y dices que todos los neurotípicos son... No, yo no digo que todos los neurotípicos son, ni muchísimo menos. Yo digo algunos neurotípicos son. Hay veces que se nos malinterpreta, hay veces que... pero no todo el mundo, obviamente. Hay neurotípicos que tienen rasgos autistas y posiblemente no se entiendan perfectamente y no por ello sean autistas. Bueno, volvamos al tema de se me está cayendo un diente y esto es horrible. Como digo, en el momento, o sea, cuando yo lo sufro, se me está cayendo un diente, obviamente ahora ya no se me caen dientes, ¿no? Pero cuando a mí se me caían dientes, yo lo vivía como una catástrofe porque sentía todo muchísimo. Absolutamente cualquier mínimo cambio que se producía en mi cuerpo lo sentía muchísimo. Es cierto que ahora que lo vivo como madre, cada vez que a mi hija se le cae un diente es un drama. Los niveles de estrés, o sea, el reloj estalla. El reloj estalla. Tengo un estresímetro, no sé cómo llamarlo. Tengo una aplicación que me mide los niveles de estrés y oye, ¿qué está pasando? Te estás pasando, relájate. No puedo relajarme. Tengo una niña chillando porque se le está cayendo un diente. Que lo tiene colgando ya. O
O sea, quiero decir que es tan fácil como hacer así y es que se desprende solo, pero no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque lo siente muchísimo. Y yo la entiendo porque a mí me pasaba lo mismo, pero es cierto que también entiendo a mis padres cuando de alguna manera se ponían hipernerviosos porque no sabían qué hacer, porque no entendían a qué venía tanta historia, ¿no? Es decir, entiendo las dos partes. Vale, ¿qué ocurre realmente? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo vivo yo realmente esta hipersensibilidad? Siento todo lo que pasa en mi cuerpo. Lo siento todo. El problema es que hay veces que no sé identificarlo. No sé cuando algo se vincula con el nombre. Eso me pasa. Obviamente cada vez me pasa menos porque voy aprendiendo. Pero por ejemplo recuerdo cuando, y lo recuerdo muy vivamente, cuando aprendí que una sensación rara que suelo tener en las extremidades, normalmente los pies y las piernas, es que se te están durmiendo los pies y las piernas. Me acuerdo perfectamente de que yo era muy consciente de esa sensación, pero no sabía ponerle nombre. Bueno, eso que es algo muy común y que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, que es que ese cosquilleo, ese hormigueo, yo noto como puntitos, más que un hormigueo, noto como que puntitos, como pequeños agujitas, no llegan a hacer daño porque me hacen así ti, 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 por todas partes, ¿no? Bueno, pues eso, llegué a aprender que eso significa que se te están durmiendo los pies, pero hay tantas otras cosas en mi cuerpo que no sé qué es lo que está ocurriendo, que hay veces que es abrumador. Hay veces que dices, ¿qué me está pasando? A mí me pasa algo, esto que me pasa no es normal, me está pasando algo. Tú vas al médico y claro, ¿qué le dices al médico? Es que noto una cosa en el cuerpo. Ya, pero ¿qué cosa? Es que no sabría explicarte, pero es que hay algo que se mueve, hay algo que no sé, como que noto así como un pal, palpido, no sé cómo decirlo, como así, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Claro, el médico dice, ¿qué me estás contando? A ti no te pasa nada. Vamos a hacerte un análisis de sangre, a ver qué es lo que te pasa. A ver si tal, te hacen un análisis de sangre. No, no te pasa nada. Bueno, vamos a hacerte, yo qué sé, una endoscopia o se me están ocurriendo ejemplos, ¿no? Vamos a hacerte una endoscopia. No, estás perfecta, a ti no te pasa nada. Ya, no me pasa nada, no me pasa nada, pasa el tiempo y efectivamente me pasaba algo. ¿Cuál es la conclusión a la que yo he llegado después de todo esto? La conclusión es que soy capaz de percibir cambios en mi cuerpo mucho antes de que existan marcadores bioquímicos que demuestren que está pasando eso. No porque no exista ese marcador bioquímico, sino porque posiblemente las formas de medición que tenemos hoy en día todavía no se ven alteradas, o sí se ven alteradas, pero es tan poquito que no es, bueno, pues no es consecuente, no sé cómo decirlo, todavía no se puede considerar que estamos en el inicio de la enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, esos niveles que marcan cuando empieza una enfermedad o una patología o lo que sea, esos niveles, para mí, que soy hipersensible, deberían estar muy abajo o más abajo de lo que están. Es decir, deberían hacerse escalas en función de los niveles de hipersensibilidad. Porque yo siento mucho antes que está empezando el problema y eso me ocasiona, pues muchas veces me ocasiona pues impedimento de hacer mi día a día, de realizar mi vida habitual, debido a que yo ya estoy sufriendo las consecuencias de lo que va a tener. En cambio, como se nos mide a todos con el mismo patrón y todos somos iguales, pues entonces hasta que yo no llego a unos niveles que para mí son muy altos, o ya bastante altos, nadie me va a hacer caso.
O me van a decir tómate un paracetamol o tómate un gelocatil y ya está, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con esto. ¿Quiere decir esto que entonces yo tengo una tolerancia muy baja al dolor? No. De hecho, creo que tengo una tolerancia muy alta al dolor. Pero tengo una percepción del dolor, de los cambios físicos, creo, muy superior a la que tienen otras personas, a la que tiene la mayoría de las personas. Y por eso esas escalas que se han hecho en base a lo que siente la mayoría, a mí no me sirven. Y a mí se me quedan demasiado arriba, ¿de acuerdo? Vuelvo al punto del dolor. Vale, entonces a ti te hacen así, entonces te duele. Sí y no. A mí me haces así y lo noto todo mucho. Noto absolutamente todo mucho, pero eso no significa que no sea capaz de soportar el dolor. Y la prueba estuvo cuando di a luz. Para mí el hecho de dar a luz siempre ha sido una cosa que, de hecho, ha sido en general el nacimiento de un hijo, ha sido uno de mis intereses especiales durante mucho tiempo. Y una de las cosas que yo quería vivir sí o sí, o sea, no quería dejar de ser madre y no vivir eso, es tener un parto natural. Un parto, pues como, pues eso, un parto natural, como se hacían antiguamente. Y eso es lo que hice. Y mi hija, una de mis hijas, nació en mi casa y no había absolutamente ningún tipo de analgésico, ni absolutamente nada. No había absolutamente nada. Obviamente había una persona preparada para llevar partos en casa, pero a mí ni me pusieron epidural, ni me dieron nada, nada. Nació pues como se hacía antiguamente, nació y ya está. Entonces, claro, la pregunta es, ostras, Nuria, pero entonces lo pasarías fatal, ¿no? Porque claro, si sientes cada mínima cosa, entonces, claro, un parto, que se supone que es el dolor más grande que existe, entonces, ¿qué te pasó? Bueno, pues tengo que decir que sí, que duele, pero que es un dolor que se soporta, es un dolor que se lleva, es un dolor también para el que te preparas y para el que te preparan cuando tú piensas o quieres hacer esto, ¿no? De dar a luz de manera natural. Tengo que decir que sentí todo, absolutamente todo, pero tengo que decir que si volviera a tener otro hijo, volvería a repetir la experiencia millones de veces. No volvería jamás a un hospital. ¿Por qué entonces? Porque creo que el punto no está en el dolor en sí. Es cierto que yo sentí dolor. El punto está en, vale, sé por qué está ocurriendo este dolor. Es decir, ahí no existía angustia. Yo estaba preparada mentalmente para el dolor. Además, y aquí hago paréntesis, que la matrona me decía, hay dos tipos de dolor, un dolor bueno y un dolor malo. Un dolor bueno, que es que el cuerpo está preparado para soportar ese dolor, véase un parto, por ejemplo. Y un dolor malo, pues yo qué sé, que se te, no sé, quedarte sin pierna. Pues entiendo que eso tiene que ser un dolor muy malo, porque el cuerpo no está preparado para eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que diferenciar entre esos dos tipos de dolores. Pero aún así yo estaba preparada para ese dolor. En cambio, cuando yo percibo cosas en mi cuerpo que no son normales, a las que no estoy acostumbrada, y voy al médico, y lo que obtengo del médico o del ginecólogo, cuando, por ejemplo, estaba embarazada, eso sí que fue, claro, yo estaba embarazada y notaba todo, y ¿qué está pasando? No era normal. En el segundo lo llevaba un poco mejor, pero aún así había cosas que, esto no es normal, yo no lo siento normal. Y vas al médico y poco más que te dicen que eres una exagerada, que te vayas a tu casa, que las urgencias no están para ti, que hay gente que está muchísimo peor que tú y que no se quejan y que no sé qué, te sientes muy mal. Ese tipo de comentarios te hace sentir muy mal, cuando realmente a lo mejor sí necesito esa ayuda, porque tengo una percepción
de lo que ocurre en mi cuerpo diferente. No sé si se entiende. Creo que esto es una de esas cosas, no sé, es que lo he pensado muchas veces. Desde que sé que soy autista, he pensado muchas veces en esta parte del dolor. Hay veces, y escuchando a otras personas autistas también, me doy cuenta de que existen como contradicciones en el autismo, ¿no? Como esto de no soporto los ruidos y luego me pongo la música a toda leche, ¿no? Parecen contradicciones, pero en el fondo no lo son exactamente. Hay una parte de estar preparados, hay una parte de conciencia de lo que está ocurriendo. Igual que la música, ¿no? Es decir, hay gente que no soporta que se exploten globos, salvo si los explotan ellos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Si el sonido es el mismo, porque no es imprevisto. Porque cuando exploto yo el globo, eso no es imprevisto. Yo sé exactamente en el momento en el que, porque sé exactamente en el momento en el que estoy haciendo eso. En cambio, yo estoy por ahí y de repente se explota un globo y a mí se me sube el corazón aquí. Porque no me esperaba eso. Pues con el dolor creo que pasa algo parecido. Creo que es algo muy parecido. Cuando tú sabes que ese dolor es un dolor normal, natural, y que además hay formas de evitar ese dolor y no es precisamente dar a luz tumbada, o sea, tengo que decir que ahí duele que te mueres, duele muchísimo, pero cuando a ti te dejan moverte libremente, entonces no duele tanto. Y cuando sabes que ese dolor está, porque es que tiene que estar, porque ya está, no hay más, no lo vives de la misma manera que la angustia que tú sientes cuando percibes algo raro en tu cuerpo, que no sabes lo que es, que no le has puesto un nombre. Esto es como cuando antes de saber que éramos autistas, que esto lo he hablado con muchísimos de vosotros, antes de saber que éramos autistas, Dios, algo me pasa pero no sé lo que es. Y ahora cuando lo sabes es, vale, ya está, es que soy autista, es que soy diferente. Es que siento, percibo, recibo información de forma diferente. Bueno, no sé cómo veis vosotros este tema. Me gustaría, como siempre, leeros en comentarios y que me contéis si sois como yo, hipersensibles y lo sentís absolutamente todo o todo lo contrario, o no sentís absolutamente nada. Y yo qué sé, a lo mejor se os ha roto un hueso y bueno, os duele un poco, pero tampoco muchísimo. Que he escuchado casos de esos también. Así que bueno, como siempre, os leo en comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Por cierto, se me ha olvidado decir una cosa. Tengo que agradeceros a todas las personas que estáis aquí, que veis los vídeos y sobre todo, de verdad que me he quedado alucinada. Gracias a todas las personas que habéis respondido la encuesta. En ningún momento pensé que hubiera tanta cantidad de respuestas de esa encuesta. De verdad, millones de gracias. Yo, cuando empecé esto, yo no pensaba que esto iba a llegar a este punto. A este punto de hablar con tantas personas diferentes y coincidir con tantas personas. De hecho, siempre pensé que iba a ser, bueno, pues un canal, hay una anécdota, ¿no? Donde yo compartía cosas y bueno, de vez en cuando alguien lo veía y demás y no está siendo todo eso y os lo tengo que agradecer a vosotros, a las personas que veis los episodios todas las semanas, a las personas que me estáis escribiendo comentarios todas las semanas, que ya parece que es que nos conocemos, a los que no lo veis todas las semanas, pero también lo veis, a los que me dejáis donaciones, de verdad, millones de gracias porque estáis consiguiendo y estáis haciendo y fomentando que este proyecto vaya a más y que cada vez tenga más visibilidad y que yo pueda dedicarle más tiempo para eso, para hacer llegar esto que es el autismo a cada vez más estratos de la sociedad. Y de verdad, millones de gracias. Lo de la encuesta ha sido, o sea, no me esperaba tanto, así que este pequeño paréntesis para daros las gracias a todos.